Muy bien, acá estamos en una nueva metida así por las rendijas de la GON FM 89.7. Otra vez como para charlar de historia, como lunes de por medio, con el profesor Nicolás de Bernardi, quien nos acompaña en el estudio y con quien nos vamos a dar el gusto de charlar de un tema que a mí me entusiasma un montón, que mirá vos justo ya por otro lado algo parecido. Ah, mira. Es muy loco eso. El Cordobazo con el profe Nico de Bernardi. ¿Te pido me apagas ese mic? Ahí va, muy bien. Nico, ¿cómo andás? Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro un montón. Che, soleada jornada de agosto. Totalmente, se va acercando la primavera de a poco. Ahí estaba mirando las fechas para la fiesta de la radio, no sé si vas a participar el viernes 12 a la noche. ¿Das para salir de noche y recordar los 90? Estaría, me encantaría. No voy a estar, estoy de viaje. Cierto, me habías dicho. Sí, vamos a estar volviendo el sábado. Si vos la cordieras un día, seguramente vas a contar con mi presencia, pero sé que a veces es complicado, sí. Está medio complicado, lo tendría que haber definido. No pudimos coordinar antes. Nico, sí. El Cordobazo. El Cordobazo, vamos a hablar el día de hoy, una manifestación que ocurre en Córdoba, de ahí el nombre, ¿verdad? Pero que en realidad tiene anclaje en cuestiones que pasaban no solamente acá en Argentina, sino también a nivel mundial. Como para ir acercándonos al hecho desde el contexto, ocurre en el año 69, estamos en plena Guerra Fría, uno de los puntos más calientes de la guerra de Vietnam, que fue uno de los años en que más soldados mandó Estados Unidos a la guerra y en el que se intensificaron también las protestas en contra de la guerra. Todo un contexto también en el que nace el hipismo, nace el rock and roll, todo ese movimiento contracultural ligado sobre todo a los jóvenes, que este también es otro hecho bastante interesante, porque se da en ese momento una brecha generacional, en realidad en toda la segunda mitad del siglo XX, que yo no sé si todavía está latente, ni se puede ver antes en la historia. Es como que ahí se abre una diferencia cultural entre los jóvenes y la generación que le precedía, sus padres. Y eso también va a ir marcando estas cuestiones, ¿no es cierto? En el Cordobazo vamos a ver que también los jóvenes de alguna manera fueron protagonistas. Che, bueno, hay como por varios lados por donde agarrarlo, pero como para en esto, aprovechándote lo del contexto, el año del hombre llega a la luna. El año en el que el hombre llega a la luna, el momento también de la descolonización de Asia y África, de la conformación de las luchas nacionales y las guerrillas, no solamente en América Latina, sino en todo lo que es el tercer mundo en ese momento. Cuba, Guevara. Cuba 10 años antes, Guevara lo habían matado el año anterior en Bolivia. En Bolivia, pero también 68 es el Mayo francés, la primavera de Praga, Tlatelolco, la plaza de Tlatelolco en México, en Roma, en un montón de ciudades hubo manifestaciones de jóvenes. Y en Argentina un gobierno central con Frondizi. Frondizi era, sí. No todavía, no. El que habían echado, digo, el que le habían hecho el golpe. Ilía. ¿Ilía era? Ilía es. Ya vamos a llegar ahí. Hay un par de datos más que me gustaría meter del contexto. Bien. Que dijimos, acá precisamente en Latinoamérica se conforma el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo con la declaración de Medellín. Ahí vamos a ver que vamos a ir sumando fichitas, ¿no es cierto? Bueno, la Revolución Cubana dijimos y el Che en Bolivia. Y la teoría de la dependencia, que por ahí no se conoce tanto porque es una teoría económica, pero es la que termina de explicar por qué los países subdesarrollados son subdesarrollados y no en vías de desarrollo, y por qué son pobres y los países desarrollados son ricos. Teoría de la dependencia se llama. Es la primera vez que la escucho, mira. Ah, mira, bueno, en ese momento fue muy fuerte. La teoría de la dependencia, para ser muy esquemáticos, dice lo siguiente. Los países que tienen producción industrial tienen un valor agregado mayor de sus productos que los que producen materia prima. En el intercambio siempre
la materia prima va a valer menos y además con el tiempo va a valer cada vez menos con respecto a los productos industriales. Entonces, por un lado, se mantiene una dependencia de estos países pobres de los ricos porque hay, en principio, una especie de hegemonía cultural. Se muestran como los que ganan los premios Nobel, los que tienen los principales científicos, los que ganan en los deportes. Se muestran por ese lado. Después vienen los préstamos económicos que te generan compromisos políticos. Te empiezan a agarrar de las pestañas por ese lado. Y si finalmente, y a pesar de todas estas cuestiones, vos tratás de realizar un camino que te independice económicamente a partir de la industrialización, te invaden y te someten. Entonces, para los países ricos, la pobreza de los pobres es la base de su riqueza. Entonces hay que mantener esa pobreza y entonces los vuelven dependientes de los países centrales o ricos. Todo este concepto nace después del cierre de la Segunda Guerra. O sea, con la instalación del Fondo Monetario, la ONU, toda la... entre la década del 50 empiezan las primeras investigaciones, empiezan a analizar lo que son los términos de intercambio y los precios relativos, y entre 67 y 68, Faleto y Cardoso, un chileno y un brasilero, escriben Dependencia y Desarrollo en América Latina, y bueno, donde plantean ya todo esto que se venía investigando como una teoría clara, que si vos te pones a pensar que si de última manera la dependencia se mantiene a través de la fuerza militar, la única forma de romper la dependencia es a través de la fuerza militar. Es la base de muchas de las teorías que van a llevar a la lucha armada. Che, entonces el imperialismo, conceptualmente hablando, es real, o sea, absolutamente real. El imperialismo existe, aunque no te podamos aunque la nación diga que no. Che, te voy a pedir que te corras un poquitito más al centro de la mesa. Ahí va. Ahora. Che, bien, y si querés vamos... Antes de meternos en eso, te quería consultar una cosa, porque hay algo en esto del imperialismo que tiene que ver con... Bueno, es todo medio lo mismo, no existe demasiado, como un quitarle peso, ¿viste? Como es una cuestión de la izquierda, del hipismo y de lo que sea, que no es tan diferente a lo que pasa ahora cada vez que alguien quiere hablar de justicia social. Bueno, ahora sí, pero en aquel momento, en realidad, hay toda una tendencia, sobre todo en los jóvenes, o sea, volvemos a la brecha generacional. Mientras que en la gente grande estaba mal vista la participación política, el compromiso, el involucrarse y sobre todo la acción directa, cada vez más en los jóvenes, tanto obreros como universitarios, va ganando simpatía esa cuestión del compromiso y la acción directa. Por eso se va a terminar. Ya se había conformado acá en el 68 el ejército guerrillero del pueblo con Massetti por el lado de la selva de Salta, exactamente. Que habían estado Massetti, ex periodista en ese momento, había ido a entrevistar a Guevara, se enamora del concepto de revolución y quiere armar ahí un... Que además la idea era en el 68 articular con Guevara en Bolivia, Massetti en Salta, y armar ahí una sierra maestra a nivel sudamericano. No tenía azucareros revolucionarios. No, y además eso ahora, si a vos te plantean una cosa así, decís, bueno, es imposible, pero en aquel momento podía ser posible y muchos lo creían y lo veían como una propuesta seria. Entonces... por eso también se conforma semejante movimiento alrededor. ¿Dónde estaba dentro de ese contexto los planes quinquenales de Perón, toda la propuesta de industrialización ahí? Digo, mira, porque esto parecería ser que es más o menos la misma política la que más o menos. Acá vamos a un punto que es interesante. Los planes quinquenales de Perón se frustraron a partir del golpe del 55. La dictadura que se impone en el 55, es una dictadura que tiene un cierto término que se propone en un primer momento desperonizar el país y llamar a elecciones. A partir de ahí se proscribe el peronismo, pero los gobiernos radicales que se van a suceder, primero el de Frondizi y después del de Ilía, llevan adelante una política más o menos nacionalista. Más o menos, depende de los términos, depende de qué veamos. Podemos discutir el tema de los contratos petroleros de Frondizi, hay varias cuestiones para discutir, pero en general... La tendencia nacionalista, de apoyo a las empresas pequeñas y medianas, productivistas, keynesianas en cuanto a que haya buenos sueldos y un reparto del dinero, se mantienen durante estos gobiernos, a pesar de la proscripción política del peronismo y de los planteos militares que todo el tiempo aparecían. El problema viene en el 66,
cuando se da el golpe de Estado a Ilía, que lo provoca el general Onganía. En realidad, acá hay una cuestión. Por primera vez en nuestra corta historia o de la historia de los golpes militares del 30 en adelante, no son un pequeño grupo de militares sublevados, llamarle GOU, llamarle Libertadora, lo que sean, sino que ahora son las Fuerzas Armadas en su conjunto las que deciden tomar el poder. Y sacarlo a Ilía. Y sacarlo a Ilía. Un poco los empujones. Pero no solamente eso, sino que además, a diferencia de las otras veces que habían dado un golpe para decir, bueno, acá hay irregularidades, nosotros normalizamos y llamamos elecciones, acá dijeron, Onganía dijo en uno de los comunicados, esto es por tiempo indeterminado, porque acá tenemos objetivos a cumplir y no plazos. ¿Cuáles eran esos objetivos? Bien, por un lado, vamos a ver toda una serie de medidas económicas que por ahí a la gente le puede sonar muy raro, pero empiezan a abrir las importaciones, con lo cual empiezan a caer las industrias pequeñas y medianas, empieza a haber más desocupación, como las importaciones traen productos más baratos, los sueldos se empiezan a estancar o a caer, cae el nivel de consumo. A veces ha pasado en nuestra historia. Puede parecer raro y muy familiar al mismo tiempo. ¿Qué sé yo? Y muy actual. Che, ¿a quién responde formalmente o institucionalmente un tipo como Onganía en ese momento, en ese contexto? Digo, ¿había ahí como un consejo de algo? No, más o menos. En realidad él asume como presidente, pero había atrás una junta del ejército, ¿no es cierto? Y un grupo de militares que son los que lo están respaldando en el gobierno. Otra cuestión importante acá es que esa proscripción que veíamos con el peronismo a partir de Onganía va a ser para todos los partidos políticos. Se intervienen todas las municipalidades, se intervienen todas las provincias, todas las gobernaciones, se nombran interventores, se intervienen los legislativos. La legislatura, o sea, Córdoba va a tener un interventor gobernador, una legislatura intervenida y se interviene también el Poder Judicial. O sea, él trata de generar una especie de dictadura imperialista, imperia. Sí, pero además paternalista, pero sobre todo usa un término Cavarossi, que él habla de tecnocrático. Él saca políticos y pone tecnócratas en su lugar. Es decir, economistas o abogados o tipos que en teoría eran especialistas. ¿Por qué? Con la teoría de que la gente elegía mal, entonces había que poner gente que sabía. Gente que sabía. Como Sturzenegger. Después, vos tenés otra línea, él era del integrismo católico, o sea, era de la derecha católica, no solamente que estaba en contra del movimiento por el tercer mundo y todo eso, sino que van a sacar una ley, la ley 17.401, en el 66, llamada la ley anticomunista, que arreglaba en muchos aspectos de la vida, porque acá aparece otra idea y es que la batalla se tiene que dar en todos lados, la batalla cultural, pensaba Onganía. Se da también en los ámbitos sociales, en el ámbito del arte, en el ámbito de la cultura, y va a atacar sobre todo dos ejes. Uno, el sexual. Los varones no pueden andar de pelo largo, las chicas no pueden usar minifalda, las mujeres no pueden usar ropa unisex. La ropa tiene que diferenciar los géneros, ni hablemos homosexualidad, promiscuidad y cuestiones así. Ahí comienza la época y esa es la época donde nace el rock nacional y donde te llevaban a la comisaría para cortarte el pelo. Sí, reglamenta eso. Y lo otro que reglamenta es la participación política. En el medio, recordemos, del contexto del hipismo, la paz, la guerra de Vietnam, etcétera. Exactamente, se van como profundizando las contradicciones. Acá en el 68 aparece la balsa. En el 68. 68 aparece Almendra, aparece Manal. El 69 Papos Blues, o sea, venía toda esa cultura, o sea, es como que los dos bandos se van radicalizando cada vez más. Onganía profundiza con esto, para él o para el grupo que gobernaba, uno de los problemas había sido la autonomía que habían logrado las universidades con la reforma del 18 y que se habían convertido en un polo de pensamiento marxista. Y ahí llega la noche de los bastones largos. Claro, el 66. Todas. Fue dando todo, en todos los ámbitos fue poniendo lo suyo, en lo económico, en lo político, proscribiendo los partidos, proscribiendo en lo estético. Sí.
Che, y ahí, esto por fuera del apunte y para ya volver, como el tema de los jóvenes, la figura del joven, del adolescente, del secundario, incluso de la secundaria, Sí, estaba recién afianzándose como y rol, aparece ¿no? en la década anterior esa figura del joven. A ver, todo es un proceso lento, pero uno de los primeros hitos en la década del 50, James Dean, Sí, ¿viste? El rebelde sin causa. Ahí se empieza a mostrar, es una de las primeras películas que empieza a mostrar la diferencia de edad. entre niño y adulto hay algo. Ahí, claro, hay una cultura y el adulto no comprende el joven. El joven tiene otra cuestión, está bien. La década del 50, la posguerra, fue un momento muy conservador, de estructuras muy firmes, de la familia, del occidental y cristiano, el contexto de la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría también propiciaba eso. Mm. La cuestión es cultural. Y bueno, y acá aparece otro elemento. Con Onganía se pasa en teoría de defensa de la doctrina de defensa nacional a la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de defensa nacional, que venía del tiempo del peronismo y Sí. antes inclusive, En la defensa de la soberanía. era la defensa de la soberanía y el enemigo estaba en la frontera. Podía ser Brasil, Chile, bueno, con Chile hubo muchas hipótesis de conflicto, era un país que te podía invadir. Y este empieza a mirar para adentro. Con la seguridad nacional, y esto viene de Estados Unidos va a hacer cursos, va a invitar a militares argentinos, a políticos de la derecha, a gente de la policía a participar de estos cursos, donde te explicaban que en realidad el enemigo es interno y es ideológico. No es otro país, sino que son tus mismos conciudadanos, pero que quieren arrancar la cultura tradicional e imponer una nueva cultura marxista, Es cultural, cualquiera. sin Dios ni patria. ¿Eso es el plan Cóndor? No, o sea, el Plan Cóndor va a ser parte de esto. Acá recién todavía no estaba la Escuela de las Américas y todavía no estaba el Plan Cóndor. Recién estaban dando los primeros cursos. Después muchos de estos tipos van a ser instructores en la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, digámoslo, Sí. era una institución educativa que tenía Estados Unidos en Panamá, donde enseñaba a sacar información a través de métodos de tortura a los prisioneros. ¿A dónde estaba? En Panamá. En Panamá. Sí, y más de unos militares de esta dictadura después fueron docentes. aprender. A enseñar. A enseñar. Y sí, ya estaban cancheros. Aprendieron la camada de Videla que venía después. Ah, claro. En eso llegamos al 69 con entiendo que después de 3 años, mucho más poder que con el que había entrado. ¿O cómo Y llega más o Onganía? menos. En realidad llegamos al 69 con mucha bronca contenida. Mm, Por parte, desde el 66, la intervención de las universidades, los estudiantes van a manifestar cada vez más, se van a empezar a organizar. Es más, en ese contexto del 66, en Córdoba matan a un chico que andaba repartiendo volantes, la policía misma, y algunos de los del movimiento estudiantil marcan ese hecho como el detonante de empezar a reunirse, de empezar a organizarse, de pensar cómo empezar a resistir con la dictadura. Por otro lado, el movimiento obrero también. En realidad, el movimiento obrero en ese momento se había dividido entre la CGT acuerdista, la CGT a Sopardo de Bandor, ujú. y la CGT de los argentinos, que era peronista en la anterior, peronista ortodoxa, ¿no es cierto?, que muchas veces llegó a acuerdo con el gobierno militar. Y por otro lado, la CGT de los argentinos, de tendencia clasista, de izquierda, con Raimundo Ongaro en Buenos Aires. Y bueno, el principal referente acá en Córdoba era Agustín Tosco, que después va a ser uno de los dirigentes de este cordobazo. Por un lado la Federación Gráfica, con Ongaro y toda la línea más, si queremos, vinculada a los medios y a la comunicación y a eso. Y Bandor, que proponía un peronismo sin Perón, ¿no? Ese sería como el... No solamente un peronismo sin Perón, sino para que Un peronismo sin peronismo. Claro, no, o sea, la idea de Bandor, además que un peronismo sin Perón, era un peronismo que sea aceptado por los militares y para eso tenía que llegar a una serie de acuerdos. Claro. Entonces muchas veces hubo ahí complicidad, apoyo, que vamos a ver después también. Esta línea CGT es la que se queda apoyando, conteniendo a Onganía. No en ese momento, se une. A ver, Bien. vamos a ir siguiendo algunos hechos. Los estudiantes, dijimos, estaban así En el como 66. movilizados. Exactamente. A mediados de mayo, en Córdoba, creo que ponen el 14, 15 de mayo, 15 días antes,
el ESMATA hace una asamblea se la prohíben, digamos, no le dan el permiso desde el gobierno de Córdoba, desde el interventor Caballero no le da el permiso, se juntan los mismos 3.000 afiliados. Va la policía a reprimir y ya se habían preparado con barricadas, con cuestiones, los sacan sonando a los policías, desbaratan la represión. Al otro día, eso creo fue el 13, el 14 me parece, en Corrientes, en una manifestación estudiantil, porque las manifestaciones estaban en todo el país, matan a un chico, a un estudiante. Se arma el corrientinazo. Al otro día, y en respuesta a eso, en Rosario se arma otra movilización donde también matan a otro chico y se va a hablar del rosariazo en ese momento. Ya son movilizaciones previas que se venían dando. Acá en Córdoba, puntualmente, lo que va a pasar, porque esto comienza con un paro, con el paro justamente de las 2 CGT, van a hacer un cambio, Onganía va a sacar un decreto ley donde cambia la jornada laboral, que pasaba 48 horas en todo el país, y en Córdoba había régimen especial de 44 horas. Entonces te metían 4 horas más semanales de trabajo sin que te las paguen, ¿cierto? Por el mismo sueldo. Sí, cambió el... Entonces ahí deciden hacer una huelga para manifestar la indignación o para manifestar, digamos, la inconveniencia de la medida, el 29 de mayo, Día del Ejército Argentino, a las 11 de la mañana. Entonces la idea es entrar a trabajar a las 7:30, 8, y a las 11 cortar con las tareas y de irse para el centro. Gracias a un abogado del PC... Fábricas automotrices, en general, organizando. O sea, bueno, sobre todo les mata. Pasa que, mira, autopartes. Lo que era Icarre, ¿no? Tenía 11.000 trabajadores y las de FIA, que después fue Iveco, que tiene distintas fábricas, tenía 11.000 más. Si vos pensás en esas dos, tenemos 22.000 personas ya. Sí. Ellos parten desde el sur, después las columnas, cuando esto se organice. Sobre todo, Renault, porque Fiat no participa. Los Citrac, los sindicatos de Fiat no participan del Cordobazo, por lo menos en un principio de esta manifestación. Pero ya son muchos miles de personas, y cuando van avanzando todo lo que es Barrio San Vicente, había muchas fábricas textiles, sobre todo de calzado, de cuero, cuestiones así. Bueno, todo el mundo se va a ir sumando, pero acá lo más novedoso son dos cuestiones. Por un lado, la articulación entre las dos CGT. Tosco, a través de un abogado del PC, hace contacto con el titular de ESMATA, no es Torres, es el otro. No, nombres, me matas. Con el Pidio Torres de ESMATA, que era del peronismo ortodoxo. Según Torres, después en una entrevista dice que Tosco lo debe haber llamado así tapándose la nariz. Agustín Tosco, que era un ala de izquierda... Que era un ala de izquierda clasista, un cuadro, pero uno lo ve en las entrevistas, es impresionante la formación que tiene. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos al tema de que Luz y Fuerza tenía 3.000 afiliados, ESMATA 11.000. Claro. Era el gremio más importante de Córdoba. Entonces ahí lo llama y apoya el Pidio López desde la UTA, poniendo los colectivos para llevar a la gente al centro. La idea era juntarse al mediodía frente a lo que es el Patio Olmos, ahí en Plaza Vélez Arfiel. En principio todo esto en reclamo de estas 4 horas de más que les imponían por decreto. En principio sí, pero además de acordar entre ellos, Tosco, a través del Partido Comunista, también empieza a hablar con el titular de la Federación Universitaria de Córdoba, que también era del PC. Entonces ahí empiezan a sumar a los obreros y se empieza a armar toda una articulación, pero además, sabiendo de que el gobierno estaba reprimiendo duramente todas estas manifestaciones, se empiezan a preparar previamente. Empiezan a juntar de las automotrices las bolitas de los rulemanes para tirarle a los caballos, que de hecho fue la última vez que se usó la caballería en la represión, nunca más, por esta misma razón. Empiezan a juntar gatos para tirarle a los perros de la policía, cadenas, cascotes, muebles viejos, maderas para hacer barricadas, botellas para bomba molotov. Ya desde hacía unos días antes los estudiantes habían tomado el barrio Clínica. La policía no podía prácticamente actuar en el barrio Clínica, ya estaba como ocupado. O sea, el clima se había calentado por distintos lados. Ya venía una cuestión no solamente local, sino mundial, de jóvenes que buscaban la libertad, la liberación, digamos, cortar con la dependencia, que veían en la acción directa, digamos, un valor
¿no es cierto?, para poder cortar con esta cuestión y llegar a que los pueblos latinoamericanos, ¿no es cierto?, pudiesen vivir por lo menos dignamente. Ujú. Y por otro lado, Onganía, que a esto lo quería cortar de cojo y venía apretando cada vez más. Como muchas veces ocurre cuando la presión que viene de abajo es muy fuerte, por más que vos quieras ponerle válvulas, desde el poder, termina reventando. ¿Qué rol ocupaba la gobernación de Córdoba? Y era interventor federal. ¿Interventor? Era un caballero, era un designado por Onganía, bajo las órdenes de Onganía, no Técnico. había legislatura. Un técnico también, uno de estos. Un técnico, técnicos, sí. exactamente, también, exactamente. Un burócrata, era la idea. Y bueno, Bueno, y comienza. ¿Qué es el cordobazo en sí? ¿Qué es lo que comienza? La manifestación se quiere acercar al centro, a la Plaza Vélez Sarsfield, a hacer un acto. La policía de Córdoba tratan de detenerlos, de impedirlos, pero como los manifestantes venían preparados, empiezan a enfrentar a la policía, empiezan a armar barricadas para detener los gases lacrimógenos, prendían fuego para contrarrestar el humo. Y en ese contexto, cerca del mediodía, a 2 cuadras de Plaza Vélez Sarsfield, la policía mata a Máximo Mena, que es un obrero del ESMAD, era un dirigente, pero un chico que no llegaba a los 20 años todavía. y estudiante. No sé si es estudiante, no tengo el dato, yo lo tengo como dirigente del ESMAD. Pero sí joven, sí un chico no llegaba a 20 años en ese momento. Y ahí, además de todo lo que se habían organizado los manifestantes, empieza a reaccionar la población de Córdoba. Yo he escuchado un montón de relatos, se empiezan a abrir las puertas, o sea, cuando la policía corría a la gente, los que estaban en las casas abrían sus puertas para esconderlos. Incluso el mismo jefe de la policía, después, muchos años después, va a hacer una declaración donde él dice, mirá vos lo que dice, que él sentía que eran como los oficiales de las invasiones inglesas cuando ingresaron en Buenos Aires y la gente les tiraba de todo. Mirá, a la policía. A la policía. Rápidamente, como había tanta gente, porque muchos otros empezaron ¿Cuánto a salir. duró el cordobazo? Si vos tenés que hablar de tiempos así intensos. Para hablar de tiempos intensos, este primer enfrentamiento duró hasta las 13. Uh-huh. A las 13 la policía se quedó sin municiones, sin combustible. Encima el combustible los tenían en barrio San Vicente, en el barrio San Vicente no se podían ni acercar porque estaba tomado por los estudiantes. Así que se metieron todos en el cabildo y en la seccional y bueno, ahí se quedaron encerrados y la gente tomó las calles. Ahí tenemos entre la 1 y las 5:30, 6 de la tarde que entra el ejército, un momento donde van a atacar algunos edificios públicos, ¿no es cierto?, en señal de repudio. No se va a intentar tomar el poder ni nada, pero sí, o tomar la casa de gobierno, pero sí algunas administraciones, no sé si obras sanitarias, algunos edificios de empresas multinacionales, por ejemplo, en la fotocopiadora Xerox, la empresa de fotocopias, lo van a prender fuego y cuando el fuego esté por irse al local de al lado, ahí nomás van a ir a buscar a los bomberos y los estudiantes van a custodiar a los bomberos para que puedan llegar sin problemas a apagar el fuego. Se quemó solamente Xerox. Después había un tipo que contaba. Che, ¿fue parte del plan o iban encontrándose con...? Y un poco fue parte del plan y otra cosa fueron encontrándose. Mira, por ejemplo, había algo que creo que no fue parte del plan, pero sí es muy ilustrativo. Contaba un hombre que él estuvo entre los que entraron a la Citroën, a la concesionaria de Citroën del centro. Dice, en ese momento, bueno, imagínate, no había computadoras, todo estaba en carpetas. Entonces sacaron las carpetas de los deudores, digamos, los que tenían los planes de cuotas. Y dice que iban por la calle, abrían la carpeta y decía, Joaquín García no debe nada. Pedro González no debe nada. Y así fueron tirando todo. Yo no sé si eso en sí, pero ese estado de decir, ya no me están agarrando para la chacota, ya no me están presionando, o sea, esta vez tengo yo el poder de alguna manera. Y eso duró 5 horas. Eso duró 5 horas, ese estado de gracia. Ese estado de, wow, vamos. Para. Acá también viene otra cuestión. Hay algunas fuentes, vamos a decir, hay algunas versiones que dicen que duró 5 horas, o sea que el ejército tardó entre la 1 y las 6 de la tarde para entrar, porque el jefe del ejército, que era un opositor interno al presidente Onganía, Agustín Lanusse, esperó para que se le esmerilara un poco al poder y recién después entró.
Entran como a las 6 de la tarde. Cuando llegan a la tarde, a las 8 de la noche, Luz y Fuerza corta la luz en la ciudad. Sí. Y esa noche va a ser una noche de patrullas, tiroteos aislados. La policía va a hablar en sus informes mucho de francotiradores. Eso te iba a decir, francotiradores desde los edificios. Sí, pero no tanto. Yo por lo que estuve viendo así de otras versiones, tenían armas 22, calibres 22, eran armas caseras, ¿no es cierto? No armas de guerra. Un francotirador con un revólver 22, sinceramente, si se te pone a 3 metros, no te hace nada. Puede haber algunos, pero en general tiene mucho que ver con la policía tratando de decir, o el ejército tratando de decir nos tiraban, pero, por ejemplo, uno de los francotiradores que abatieron era un turista que estaba en un hotel, abrió la ventana, se asomó al que pasaba y le bajaron un balazo. Y lo hicieron pasar en un principio como francotirador. Y no fue así. Esta batalla, ¿en qué zona se dio? Si uno conoce la ciudad hoy. Y se dio en el centro, es decir, se juntaba Luz y Fuerza, se juntaba frente al Correo, en General Paz y Olmos. Sí. Y de ahí trataba de llegar a lo que hoy es, al frente de lo que hoy es Patio Olmos. Y desde sur, por lo que sería Avenida Vélez Sarsfield, venían las columnas de Renault. Y desde el oeste, por Colón, venían también otras columnas. La batalla se dieron más o menos entre 4 y 5 o 6 cuadras antes de la Plaza Vélez Sarsfield, desde cada lado, tratando de impedir que lleguen. Alberdi y el centro sería. Sí, exactamente. La calle Rioja y General Paz, todo ese... Sí. Toda esa zona. Y ahí falleció, por ejemplo, un muchacho de Villa Dolores. Falleció, no, lo mataron a un muchacho de Villa Dolores. Un tal Daniel Castellano, que estaba yendo para la terminal esto contado por una amiga de acá de Villa Dolores, que ella estaba en ese momento allá en Córdoba. Como había paro, habían sacado pasaje colectivo para volverse acá todo el fin de semana tras la sierra, porque el paro era jueves y viernes. Esto fue jueves 29. ¿Un estudiante de Villa Dolores? Estudiantes de Villa Dolores que estaban estudiando en Córdoba. Ah, mira, ese no lo tenía. Daniel Castellano. Daniel Castellano. Que él no va a llegar, lo matan ahí cerca, llegando a la terminal. En teoría todos tenían pasaje. Esto me lo cuenta Marta Romero, que estaba ahí ese día, estaba estudiando en Córdoba en ese momento, y que el muchacho nunca llegó, y bueno, por lo que dijeron fue una bala perdida. No es seguro si... No militaba, no se sabe si... No se sabe, hubo algunas versiones decían que sí. Tampoco lo conocían tanto, tampoco estamos en la época de la militancia de lo que va a ser después Montoneros ni ERP. En realidad, la militancia en este momento no es tan orgánica, no es tanto organización, sino más bien una cuestión de participación política, ir a las asambleas, una militancia más inorgánica. No había como un concepto de, bueno, vamos a tomar el poder, vamos a derrocar acá, que vuelva el general, no había, menos en Córdoba, no estaba. Ojo. Perón vuelve, la vida por Perón, y ese tipo de relatos no está tan, ¿o sí? Y más o menos, y se mezcla con otros relatos. Uno de los relatos de Córdoba, por ejemplo, es el tema de la Córdoba de la Reforma y del estudiantado, más allá de cualquier partido político, de un estudiantado movilizado y que pelea por sus derechos. Otro relato que también se cruza, y este nace en la época de Onganía y que hoy tiene mucha actualidad, es Córdoba es una isla. Onganía no, perdón, en la época de Sabatini. Claro. En plena década infame, con toda la corrupción política y las elecciones amañadas, Sabatini acá mantiene una Córdoba correcta políticamente, digamos, democrática. Entonces ya Córdoba empezó a ser una isla política. Durante el peronismo Córdoba nunca fue muy peronista, siguió siendo la isla. Entonces también esas cuestiones nacionales acá no impregnaban tanto, sino que tenía que ver estas tradiciones locales, porque también, por otro lado, la reacción en Córdoba, la reacción, digamos, como las fuerzas reaccionarias, también eran fuertes. Por ejemplo, en ese momento funcionaba una especie de consejo, yo no recuerdo el nombre, era como una especie de consejo de vigilancia donde estaba el rector de la Universidad Nacional, Nores Martínez, el rector de la Universidad Católica, que era un jesuita, el jefe de la policía, el ministro de gobierno del Ejecutivo, o sea, que ellos iban elevando informes sistemáticos de lo que pasaba en la sociedad, en las universidades, al gobierno para ir controlando y llevando adelante esta batalla cultural que querían llevar adelante. O sea, para entender un poquito, Córdoba también ayuda, ¿no? Yo nunca lo había pensado así, pero tenemos la reforma del 18,
Después Amadeo Sabatini con esto de aislar de la década infame, de toda la cagada que pasó ahí, que eso también. Y que además, si vos te pones a ver varias políticas de Perón después a nivel nacional, ya en Córdoba las va a llevar adelante. Ya las lleva adelante Sabatini, por eso también la figura de Sabatini tan fuerte ahí. Después está este aislamiento con el peronismo, ¿no? En esto del puerto y la representación del puerto, y después el cordobazo. Bien. Son como... Sí. De alguna manera todo eso explica también el cordobesismo y explica, ¿no? Bueno, a ver, si querés que vamos un poquito más atrás. A ver. Hasta 1824, Córdoba era más importante que Buenos Aires y nucleaba voluntades, y por eso una pelea permanente entre Córdoba y Buenos Aires. Finalmente, después del 24 y ya con Rosas sobre todo, Buenos Aires consigue ganar hegemonía. Pero Córdoba siempre fue como una oposición o como la voz del alto a las políticas nacionales o porteñas. Pasa que a veces se confunde también. Sí, evitó ahí algunas tradiciones que el puerto en general ha hecho sobre todo el resto del... Sí, totalmente, no. Y además siempre fue como la puerta al interior y a lo que es el noroeste argentino. Claro. Y todo lo que son otro tipo de intereses más conservadores. Bueno, Córdoba también muy clerical, muy católica, muy religiosa. Incluso, yo creo, no sé si todavía funcionaba, pero hasta la década del 30 y la del 40 funcionó la Corda Frates, que era una organización súper católica. Es una especie de Opus Dei antes, capaz que haya sido absorbida por el Opus, porque era una organización de gente prominente de Córdoba, de origen católico, que iban a tratar de meter en sus acciones de gobierno o empresariales los principios del catolicismo, que no es distinto a lo que pensaba Onganía. Por eso la minifalda, por eso, o mejor dicho, en contra de la minifalda. Acá contaba Guerrero, que fue intendente de Mina Clavero, que unas chicas habían salido del balneario en Maya y la policía las paró y las llevó detenidas por exhibirse. Porque no estaban en la playa y habían hecho una cuadra o 2 cuadras así hasta la avenida. Che, la Córdoba del 18 de la Reforma Universitaria y la Córdoba del Cordobazo, ¿tienen como el mismo sujeto social? ¿O al incorporar el obrero, porque el obrero no era de alguna manera en Córdoba también alguien de clase media, formado, educado? Sí, Córdoba tiene una tradición. Pasa que, bueno, ojo, no es lo mismo un obrero que un estudiante. Pero en realidad, a ver, la Córdoba de la reforma universitaria es sobre todo de los sectores medios, hijos de obreros, inmigrantes que pudieron ir a estudiar. ¿Sí? Ellos van a llevar adelante esa transformación, si la queremos podemos relacionar con el irigoyenismo. La Córdoba del Cordobazo, en todo caso, además de los obreros en sí, vos tenés los hijos de los obreros peronistas que pudieron estudiar. Ahí no son exactamente la misma línea, pero sí es el mismo proceso. La llegada del peronismo, el mejoramiento de las condiciones de vida. Córdoba siempre tuvo un sector industrial, primero más industrial artesanal, mucha industria del calzado, sombrero, esas cuestiones. Y después del 30 empiezan las industrias militares, la de Villa María, la fábrica de aviones, las fábricas en Córdoba, y después ya en la década del 50 y sobre todo en la del 60 llegan las automotrices. Que sí tenés un mejor nivel de sueldos y de consumo, y que en estos casos permitió que los hijos de estos obreros pudiesen estudiar también. Y estos hijos de obreros son los que participan en este Cordobazo. Y ahí es donde se disputan los intereses entre la clase más de la oligarquía, de la conservadora, y estas nuevas ideas, este nuevo sujeto social que tenía que ver donde se apoyaba. Exactamente, sí, que ya este nuevo sujeto social, justamente a partir del Cordobazo, vamos a ver que ya se empiezan a organizar y después van a aparecer las organizaciones armadas. Bueno, en el 68 se hace el segundo Congreso de Peronismo Revolucionario, de lo que después va a ser, viste, la tendencia que le decía, la tendencia revolucionaria. Bueno, nace en Córdoba un año antes del Cordobazo, como congreso, ¿no es cierto? Pasa que, bueno, está pasando en ese momento. El Cordobazo no es algo que va a cambiar, sino que es un emergente de algo que está sucediendo y que a partir de ese emergente va a hacer que muchos sectores tomen conciencia que, bueno, por ahí organizado sí se puede. Y de hecho el Cordobazo es el principio del fin del gobierno de Onganía. Eso te iba a decir, es la bala que le entra a Onganía, ¿no? Claro, eso de que no hay más plazos, bueno, hasta el Cordobazo no hay más plazos.
Tuvo que después avisar que sí. Y ahí ya empieza, y sí, termina renunciando al año siguiente. O sea, no es que dijo, bueno, me voy en 3 meses, pero lo hicieron ir. Y cuando lo hacen ir a Onganía, Lanusse, que fue el que lo limó en el Cordobazo, digamos, demorando la entrada del ejército, llama a Livingston, a un militar que estaba agregado en Estados Unidos, para que ocupe el gobierno. Tipo va a ser designado sin que supiera. Le avisan después, che, loco, vos sos presidente de Argentina, volvete. Llega, está 9 meses y nada, se va. Y ahí finalmente Lanusse asume el poder, pero ya llamando a un gran acuerdo nacional, que vuelva Perón. O sea, ya no podía detener esa caída de esa dictadura sin límites, sin que cambiara. Y bueno, a ver, estos intentos de implantar un cambio social en este primer periodo dictatorial, del 66 al 73, que no se logró por la vía social, va a volver a intentarse después por la vía de la represión clandestina. Claro. De última, la represión de Onganía era una represión legal. La noche de los bastones largos están todas las fotos. Claro, lo que vino después del 76 fue totalmente fue mucho más brutal. sucio. Y a mí me parece que tiene que ver con la imposibilidad de llevar adelante un cambio así por las características de la sociedad argentina. O sea, de llevarlo adelante de forma legal y buscando el consenso. Sí, y haciendo esa cuenta, y ahora volvemos a la hora en que cortaron la luz, que ahí nos quedamos. Pero entre el 66 y el 83, el único periodo sería breve en donde se instalan fuertes estas ideas es con Cámpora. Esos 3-4 meses. Exactamente. Porque después Perón, la AAA, todo el armado ese también estaba oscuro. Y sí, totalmente. Es que en realidad casi todo el periodo 66-83 es un periodo muy oscuro. Las dictaduras se parecen bastante. La del 76 es más descarnada. La del 66 va a llevar adelante una serie de medidas económicas hacia el liberalismo. La del 76 es abiertamente neoliberal y sin ningún tipo de... Apurémonos que... Sí, más rápido y más profundo. Pero se cae el muro. El breve periodo interregno democrático es la democracia camporista, es la primavera camporista entre mayo y septiembre del 73. Viene Luz y Fuerza, retomando. Para contar cuentos yo soy horrible, así que perdón que me voy metiendo. Pero de todas formas ya no queda mucho más. Cortan la luz. Cortan la luz a la noche, se dan tiroteos, patrullas, el ejército más bien hay barrios en los que no puede entrar, va ocupando la parte del centro. Sí, al otro día, el viernes 30 de la mañana, ya tenía más o menos controlado el centro, pero todavía desde los barrios había ataques y manifestaciones en contra del ejército. Siguen las luchas palmo así. ¿La policía trabaja con el ejército o ya se recula y se retira? Y en un primer momento se retira, ya después va a ser una especie de apoyo, pero en realidad va a ser el ejército el que controle la situación. Recién el domingo 1 de junio. ¿De junio? Sí, 1 de junio. El viernes todavía va a haber ataques de los manifestantes al ejército. El sábado ya no va a haber ataques, pero sí bastiones de defensa cuando el ejército quería avanzar. Y ya para el domingo tenían toda la ciudad controlada. ¿Qué rol tuvo Agustín Tosco? Bien, bueno, Agustín Tosco y en términos, después estuvo preso, lo meten preso, ¿pasa algo con su historia? Bueno, es que justamente en esta pacificación de la ciudad que va a hacer el ejército van a ir deteniendo a los principales cabecillas, a Atilio López, a Elpidio Torres, a Tosco, van a ser juzgados sumariamente. Va a ser condenado Tosco a 8 años de prisión, Torres me parece que a 4 años de prisión, y varios de los dirigentes van a ser condenados, los llevan a Trelew. Yo tengo entendido, yo acá hay un bachecito que no lo sé, es mi propia ignorancia, no es que no se sepa, que es indultado por Onganía mismo en noviembre, Tosco y los presos del Cordobazo. Yo no sé si después lo vuelven a meter preso, porque Tosco está entre Trelew en el 72 cuando se da el intento de fuga frustrado, o al menos en parte frustrado, la fuga del penal de Trelew. ¿Qué otro día podemos hablar de ese tema? Sí, me encantaría. Está bueno. Está muy bien. Tosco estaba ahí en Trelew en ese momento y fue llevado a Trelew después del Cordobazo. Yo entiendo que fue indultado y después, bueno, por otras manifestaciones vuelve
vuelve a ser llevado preso. Es un tipo que metían preso, Agustín Tojo. Sí, y de hecho él muere en el 75 en la clandestinidad porque no se hace atender de una enfermedad que tenía para que no lo metan preso. Impresionante. Impresionante cómo podemos contextualizar algo hace 50, 60, 60 años. 60 años casi. 60 años casi. 56. Y si uno puentea con el presente, independientemente de los nombres propios, hay como una misma disputa, ¿no? Sigue habiendo como una misma disputa. Y parecería ser que es la disputa que que no termina de estar arriba de la mesa. Bueno, creo que Jorge Aleman, el que habla del empate catastrófico. Claro. Hay dos fuerzas tan similares que todo el tiempo se están dando. Cuando una asume el poder desgasta, entonces ya con un poquito de desgaste la otra la voltea, asume el poder, se desgasta y así vamos y venimos, porque si vos te pones a ver, las medidas que están tomando hoy no son tan distintas a las que tomó Onganía. No. Por lo menos en lo económico, ¿no es cierto? En lo político sí, no estamos en una dictadura, esto sí. Me parece que todavía no, pero no, tampoco la brutalidad de Onganía, exactamente. Pero sí a nivel económico, que es donde aparentemente había el poder. Y bueno, pasa que lo económico es lo que te va llevando al desempleo, caída del salario real, porque si vos querés seguir laburando y que no te echen, tenés que aceptar que te bajen el sueldo porque competís con lo que viene de afuera. La caída del salario real se abraza al nivel de consumo y juntos saltan al vacío, como decía alguien, no sé. O sea, vamos hacia la pobreza y eso termina generando la reacción de la gente. Para ir cerrando, estamos hablando con el profe Nico de Bernardi. Cada 15 días hacemos un repaso de algún hecho histórico o de estos hechos históricos. El Felipe Piña, me dijeron el otro día, ahí, así te auto de la zona. Así que es un montón. Si empezás a sacarle apuntes a tus estudiantes, ahí sí te vamos a poder decir el Felipe Piña de la vida. Pero sí... Ningún historiador nace chorro. Ningún historiador nace chorro. Pero nada, esto de cómo volver explícito estos temas y volverlos temas de conversación. Sí. Digo, eso es lo que entiendo no se ha podido hacer, porque sí son temas de conversación cuando el liberalismo tiene que defender sus intereses. Son temas de conversación en bolso de López, en hoteles, en privatizaciones, son temas de conversación. Pero al revés, cuando se trata de la defensa de la soberanía, es difícil ponerlo como tema de conversación. ¿Por qué pensás que se da eso? No es que es difícil, no entra, como que no entra. Sí, me parece que puede haber dos cuestiones. Una tiene que ver con el manejo de los medios, que está bastante concentrado dentro de todo por los intereses, por lo que fuera. Entonces, ciertas cosas se difunden más que otras. Pero segundo, también me parece que lo concreto llama más que lo abstracto. Uh-huh. Cuando hablamos de soberanía nacional es algo abstracto, de empresas extranjeras, de inversiones. Mientras cuando ves un tipo con bolsos con plata, es como que te llega. Qué sé yo, a ver, las comadres en el almacén no discuten sobre la política económica de la municipalidad. En todo caso, si a fulano se lo vio aquel, si aquel cambió el auto, si no sé qué, pero son cuestiones por ahí más puntuales, más ligadas al chusmerío. Lo que parece chusmerío me parece que eso hace a una... Y llama más, es más fácil de apropiárselo de la gente que no está imbuida en cuestiones teóricas, que no está pensando en teórico todo el tiempo. Por ahí se me ocurre. Y que ese chusmerío sea siempre la defensa de los intereses de las minorías es casi como un hecho casual. Como que... Al menos así se presenta. Muchas gracias, Nico. No, gracias a vos. Hoy hablamos del Cordobazo. Recordá suscribirte si estás ahí, porque si no sos un pancho, ponele me gusta a todo esto y esperamos tus comentarios. ¿De qué hecho histórico te gustaría que hablemos en este canal de YouTube? El profe Nico de Bernardi responde casi todo, porque entiendo de que después estudia, porque se toma 15 días para estudiarlo encima del tema, así que muchas gracias en serio por ese compromiso. Por favor. Ya venimos.